Bien, habíamos estudiado que la máquina de inducción, la velocidad del campo giratorio tiene una velocidad síncrona, ns. Y bueno, acá está la fórmula. En la fórmula siempre vamos a tener lo que son los pares de polos. Si nos dan el número de polos, por ejemplo, 4, los pares de polos serían 2. Siempre vamos a trabajar con los pares de polos. Eso es una consideración importante. Luego, el deslizamiento es la velocidad relativa respecto a la síncrona. Bien, acá sabemos que esto es n2, la velocidad relativa. También podremos interpretar como n2 a la velocidad con la que el campo se mueve con respecto al rotor, o la velocidad con la que el campo del estator corta a los conductores del rotor. Entonces, acá simplemente estaríamos comparando la velocidad relativa con la velocidad síncrona. Luego, directamente entrando a las condiciones de funcionamiento, la primera condición sería la del motor y es la que más se aplica. En este caso, entra potencia eléctrica por el estator y el rotor entrega una potencia mecánica. Este sería el motor. En donde, como podemos ver acá, la velocidad del rotor está en la misma dirección que el campo electromagnético. Y el campo externo, que sería carga, están en sentido contrario. Aquí podemos analizar lo que es el estator y rotor y la fuerza de Lorentz que se crea en este conductor del rotor. Bien, si lo completo este esquema, de esta forma más o menos, acá estaría el rotor y por acá estaría el estator. Esta parte de acá, que lo estoy pintando con amarillo, sería el entrehierro, ¿no? Y acá estoy analizando solo un conductor del rotor. En este caso, como en el conductor veo solo un punto, entonces acá la corriente y la FEM estarían saliendo por el plano de la pantalla. Y acá ya podríamos aplicar la regla de la mano derecha. Bien, previamente vamos a analizar por qué estas líneas de flujo, estas verdes que estoy dibujando, están de esta forma. Bien, para ello, el estator que crearía este campo de norte a sur. A ver, ya con esto. Acá estaría el norte y acá estaría el sur. Esto netamente crea el estator. Sin embargo, debido a que hay una corriente por el rotor también crea un campo. Estos lo sabemos igual por la regla de la mano derecha, que está por acá, ¿no? Si hay corriente en un conductor, este crea un campo alrededor de este, de acuerdo con la regla de la mano derecha. Entonces, como el conductor está saliendo del plano de la pantalla, las líneas de flujo estarían de esta forma. Entonces, hay una interacción de estos dos campos. Por lo tanto, se crean estas líneas de campo resultantes. Esta más esta da esta resultante. Ahora, aplicando la regla de la mano derecha, igual podemos ver lo que es la fuerza. La fuerza sabemos que es corriente por, bueno, acá sería la dirección del conductor, por el campo. Bien, acá podemos ver eso. Esta es la regla de la mano derecha. Corriente, el dedo índice, campo, el dedo medio y fuerza, el pulgar. Entonces, esta regla vamos a aplicar a nuestro esquema de el motor. Bien, para ello me voy a dibujar un pequeño cubo para enfatizar que los vectores están desplazados 90 grados. Bien, como puedo ver acá, esto lo estoy viendo de una vista lateral, por así decirlo. Acá el campo B estaría hacia abajo. Entonces, eso lo voy a dibujar en este cubo. B estaría hacia abajo. Luego, la corriente está saliendo por el plano de la pantalla. Entonces, si lo veo lateralmente, esto estaría de esta forma. Entonces, ¿qué me dice la regla de la mano derecha? Tengo campo y corriente si hacen coincidir su dedo índice con la corriente. El campo con el dedo medio
Entonces, de esta forma estaría la fuerza. Su pulgar estaría apuntando hacia la derecha. Este sería el pulgar. Entonces, de esta forma es que se aplica la regla de la mano derecha en esta parte. Continuando, el par que crea el motor tiene que ser mayor al par externo, al par de la carga. Así se va a mover. Entonces, acá igual la velocidad del rotor va a ser menor a la velocidad síncrona. Y la velocidad relativa, que es la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor, va a ser mayor que cero o positiva, debido a que esto es mayor y esto es menor, por lo tanto, acá me va a dar un número positivo. Para el caso motor, la velocidad del rotor nunca va a alcanzar la velocidad síncrona. Si es que por algún motivo alcanza, esto nunca va a suceder en la realidad, no había interacción electromagnética, no habría transferencia de potencia, por lo tanto, siempre la velocidad del rotor va a ser menor a la velocidad síncrona. Luego, el deslizamiento igual estaría entre 0 y 1. Ese sería su rango de operación. A partir de ello, ya podemos dibujar el diagrama vectorial. Considerando que Φ2 sería el ángulo que hay entre la FEM y la corriente. Este sería Φ2 y se define mediante esta ecuación. En el caso motor, S es muy próxima a 0. El deslizamiento varía entre 1.5% y 5%. Entonces acá esto es prácticamente 0. Entonces todo este término se anula y tendríamos R2 sobre R2' sobre la raíz cuadrada de R2' al cuadrado. Cuadrado con raíz se anulan y tendría cos phi de R2 sobre R2. Esto es igual a 1 y por lo tanto, para el motor, el cos phi es 1. Es decir, este ángulo phi es próximo a 0. Muy pequeñito. Acá solo está sobredimensionado para que se vea bien lo que es este ángulo, pero es muy pequeñito en la realidad. Bien, esa consideración acá la tenemos y podemos dibujar ahora el diagrama vectorial. ¿Cuál sea la condición de la máquina de inducción? Siempre vamos a tener el flujo de esta forma, en donde acá estoy dibujando simplemente valores eficaces, ¿no? Por ello es que todos estos valores están en mayúsculas y tienen su puntito, haciendo referencia a que son fasores, no son valores escalares, son fasores. Primero tenemos el flujo, desplazada o desfasada 90 grados está la FEM. Y si quiero hablar de la FEM del secundario, simplemente la refiero y esta va a ser a la FEM del primario. Bien, y luego el negativo de esta FEM estaría de esta forma. Y bueno, estos tres valores siempre se van a repetir para cualquier condición de funcionamiento. Ahora, lo que cambia es a partir de esto, de la corriente y bueno, lo demás. En este caso, si recordamos las ecuaciones de la máquina de inducción, que prácticamente son las mismas que del transformador, solo que no tenemos tensión secundaria. Bien, entonces por acá lo voy a escribir. Las ecuaciones de la máquina de inducción son la tensión primaria es igual a menos la FEM, la fuerza contraelectromotriz, más la caída de tensión por impedancia. Luego tendría que la FEM del secundario referida va a ser igual a la caída de tensión por impedancia en el secundario o en el rotor, en este caso. Acá en el transformador tendría que sumarlo la tensión secundaria. Sin embargo, acá esto es 0, por lo tanto, no lo escribo. Y finalmente la ecuación de corrientes, que ya lo hemos estudiado bastante, es igual a menos la corriente secundaria referida más la corriente de vacío o de excitación. Bien, esas serían nuestras ecuaciones. Entonces, en base a esto, ya podemos dibujar todo el diagrama vectorial. Primero vamos a partir por esta ecuación. Bien, primero tengo que definir dónde está la corriente secundaria. La corriente secundaria va a estar desfasada un cierto ángulo y va a estar acá.
retrasada a la FEM. Luego, como tengo una caída de tensión por impedancia en esta parte, en vez de impedancia estoy poniendo la resistencia del secundario más la reactancia. Si este término lo reparto, voy a tener I2 por R2 sobre S, ¿no? Entonces eso primero voy a dibujar. Resistencia. Como estoy hablando de una resistencia, esta siempre va a estar en fase con la corriente. Entonces por esta parte estaría I2 por R2, ambos primas, sobre el deslizamiento. Y ahora, como tengo una reactancia, acá va a estar desfasada 90 grados con la corriente, de esta forma. Y esta sería J I2' por X2'. Y listo, como pueden ver, se cumple. Esto más esto, vectorialmente, es igual a esto. Se cumple. Por ello es que acá igual este fasor tiene que terminar en la punta de la FEM. Y de la misma forma se aplica para las demás ecuaciones. Bien, esto lo voy a hacer un poco más rápido. Para la ecuación de las corrientes, tengo menos I2'. Entonces, de esta forma estaría. Desplazada 180 grados. Luego, la corriente de excitación o la corriente magnetizante estaría desfasada un pequeñísimo ángulo del flujo. Este en los transformadores lo habíamos llamado el ángulo alfa. Bien, si sumo estos dos fasores, el morado con el azul, voy a obtener lo que es la corriente I1. Entonces, de esta forma lo sumo. Y por esta parte va a estar I1. Ya, como ya tengo I1, puedo dibujar el diagrama vectorial para la tensión primaria. Entonces, acá ya tengo menos la FEM del secundario. Y ahora, Z1 sabemos que es igual a R1 más JX1. Esto para la máquina de inducción y para el transformador no cambia. Es la misma ecuación. Entonces, acá tendríamos en fase o paralela, estos dos fasores son paralelos, paralela a I1 tiene que estar la resistencia. Entonces acá estaría I1 por R1. Y perpendicularmente tendría que estar la reactancia. Bien, lo voy a dibujar de esta forma. Y por acá estaría I1 por X1. Esto es J. Entonces, de esta forma ya estaría. Simplemente faltaría unir desde el principio hasta el final. Es decir, U1. Entonces, U1 estaría de esta forma. La tensión primaria. Y listo, ese sería el diagrama vectorial que hemos dibujado. Bien, eso ya lo tenemos en esta parte. Y ahora, como pueden ver acá, el desfase entre la tensión primaria y la corriente es Φ1, este de acá. Y este Φ1 siempre va a ser menor a 90 grados. Entonces, si reemplazamos en la ecuación de la potencia de entrada, que es simplemente esto, el coseno de un ángulo que es 90, menor a 90 grados, siempre va a ser positivo, no va a haber problema. Entonces, la potencia de entrada va a ser siempre positiva. Y esto nos querría decir que este motor convierte efectivamente potencia eléctrica en potencia mecánica. Entonces, básicamente este diagrama fasorial sería casi igual al del transformador. Ahora vamos a entrar al funcionamiento como generador. En este caso, el flujo de potencia se invierte. Como podemos ver, una máquina motriz, ya sea una turbina, entrega potencia mecánica al generador y el generador entrega potencia eléctrica a la red. Bien, en este caso, queremos que el par externo sea mayor al par electromagnético, porque este par externo es el que da la máquina motriz.
Este tiene que ser mayor al par electromagnético. Y por ende, la velocidad del rotor va a estar en la misma dirección que el par externo. Y bueno, como la máquina motriz está entregando una cierta potencia mecánica, en este caso la velocidad del rotor va a ser mayor a la velocidad síncrona. Por lo tanto, en este caso, como la velocidad síncrona es menor y la velocidad del rotor es mayor, acá voy a tener la velocidad relativa un número negativo. Y en este rango estaría funcionando la velocidad del rotor. Y el deslizamiento en este rango igual. En este caso, como podemos ver, el deslizamiento siempre va a ser negativo. Bien, analizando en el rotor, en el conductor del rotor, qué fuerza se genera. En este caso, como la velocidad del rotor es mayor a la síncrona, el sentido de la FEM, que estaba acá, y el sentido de la corriente se invierte. Es decir, acá, la corriente está entrando al conductor. Anteriormente habíamos analizado que estaba saliendo. Entonces, los flujos, estas trayectorias, cambian. Entonces, en este caso, ahora vamos a tener este flujo creado por la corriente, pero ahora en sentido opuesto, de esta forma. Y por acá el conductor, si aplican esta regla de la mano derecha, de esta forma va a estar los flujos. Bien, si sumamos estas dos, ahora las líneas de flujo van a estar de esta forma. Y ya no hacia este lado, como podemos ver en esta imagen, de esta forma. Entonces, por eso es que se han invertido las líneas de flujo. Bien, en este caso la velocidad del rotor sigue teniendo el mismo sentido que la velocidad síncrona. Lo que cambia ahora es el diagrama vectorial. En este caso, como el deslizamiento es menor a cero, es decir, es negativo, si desarrollamos la ecuación de la corriente del rotor, vamos a ver que se va a invertir. Bien, recordemos cuál es la ecuación de FEMS. La ecuación de FEMS es la siguiente. E2' es igual a I2', acá sería R2' sobre S más X2'. Y acá la J. Bien, esto ha venido de esta ecuación. El deslizamiento por la FEM secundaria en reposo es igual a la corriente secundaria por R2 más JSX2. Si pueden ver, estas dos ecuaciones son básicamente las mismas, solo que acá lo he dividido miembro a miembro sobre S. Entonces voy a obtener esta ecuación de acá. En este caso voy a utilizar esta ecuación. De acá despejo lo que es la corriente en el rotor, la corriente secundaria. Entonces, despejando voy a obtener lo siguiente, en donde acá simplemente estoy analizando el módulo. Bien, fasorialmente tendría lo siguiente. I2' va a ser igual a E2' por S sobre R2' más SX2'. Bien, ese sería fasorialmente. Acá faltaría el puntito. Bien, si quiero sacar módulo de esto, simplemente sería el módulo de esto, S por E2', ahora solo simplemente el módulo, sobre el módulo de esta impedancia. El módulo de esta impedancia simplemente va a ser la parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado. En este caso sería S por X2' al cuadrado. Y esto lo saco raíz para sacar el módulo de una impedancia, ¿no? Eso ya lo conocemos. Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte. La misma ecuación. Bien, esta sería la corriente total que tenemos. Sin embargo, si quiero hallar su parte activa, simplemente lo multiplico por el cos de phi. Y si quiero hallar su parte reactiva, por el seno de phi. Esto para el módulo, nuevamente les indico. Entonces, como pueden ver, si es que este deslizamiento es negativo, acá esto va a ser negativo, afectándolo a todo este término de la corriente activa
del generador va a ser negativa. Por lo tanto, el sentido se invierte. Anteriormente, en el motor teníamos lo siguiente. Simplemente voy a dibujar acá la FEM y la corriente. Y este sería el ángulo Φ2. Si lo descompongo en su parte activa y reactiva, voy a tener lo siguiente. Esta sería su parte reactiva. I2R. Y su parte activa sería esta. I2' activa. Estas dos partes componen lo que es la corriente del rotor. Ahora, como en el generador, la parte activa de la corriente del rotor se invierte, entonces esta va a girar 180 grados, va a estar apuntando de esta forma. Y analizando la corriente del rotor reactiva, acá podemos ver que desarrollando, previamente no les he indicado, he reemplazado estas ecuaciones del coseno de phi y el seno de phi. Y directamente reemplazando y haciendo cálculos he obtenido esta ecuación y esta ecuación. Reemplazando el seno de phi, multiplicándolo por este término, obtengo un s cuadrado, un deslizamiento al cuadrado. Por lo tanto, acá, si elevo cualquier número negativo al cuadrado, acá negativo al cuadrado, me va a dar un número positivo. Entonces, no afecta lo que es que sea el deslizamiento negativo a la parte reactiva. Entonces, la parte reactiva sigue siendo en ese sentido, como ya habíamos analizado. Entonces, eso sería lo único que cambia, la parte activa. Pero a partir de ello cambia todo, lo que es el diagrama vectorial. Entonces, acá la resultante de la corriente del rotor sería esta. Si quiero hallar la ecuación de corrientes, simplemente lo tengo que invertir esta corriente. Esta sería menos I2. Y ahora esta la sumo con la corriente de magnetización. I0 más menos I2. Entonces voy a tener la corriente en el estator. Básicamente estoy aplicando las mismas ecuaciones que ya habíamos analizado, las cuales eran perdón, la tensión primaria es igual a menos la fuerza contra el electromotriz más la caída de tensión por impedancia. Luego tendría la FEM secundaria es igual a I2' más Z2 y la ecuación de corrientes. I1 es igual a menos I2 más I0. Bien, estas tres ecuaciones nuevamente las estoy aplicando. No cambia para nada. Simplemente acá lo que está cambiando es el sentido de la corriente secundaria. Entonces, en esta parte he aplicado esta ecuación. Luego, esta ecuación básicamente ya nos está dibujando. Simplemente pasamos a la ecuación del primario o del estator. Tenemos que menos la fuerza contra electromotriz, acá estaría, más la caída de tensión por impedancia. Entonces, como habíamos visto, la caída de tensión por resistencia tiene que estar en fase con la corriente. Estas dos están en fase, esta y esta, paralelas. Y la caída de tensión por reactancia va a estar perpendicular. Por lo tanto, parto del origen, que sería el origen de la FEM, y hasta el final, que sería la caída de tensión por reactancia. Entonces, de ahí dibujo un fasor y este sería mi tensión primaria. Bien, entonces de esta forma ya tendríamos el diagrama vectorial para un generador. Bien, otro aspecto importante es que del diagrama vectorial ya podemos ver que Φ2, el ángulo entre la corriente del rotor y la FEM, es mayor a 90 grados. Y además, U1 con I1, el desfase entre la tensión primaria y la corriente primaria va a ser mayor o igual a 90 grados. Entonces, si saco el coseno de un ángulo mayor a 90 grados, este siempre va a ser negativo. Por lo tanto, acá la potencia 1 va a ser siempre negativa.
Entonces, esto nos corrobora un cambio de sentido de flujo de potencia. Es decir, ahora el flujo de potencia va a ir desde la máquina motriz, una potencia mecánica, hasta una potencia eléctrica. Y bueno, esto también nos quiere decir que convierte potencia mecánica en potencia eléctrica.